Muy buenos días, licenciado Rivera. Mi nombre es Rosalba Grande Romero y en esta oportunidad le voy a hablar sobre los efectos del pago por consignación. Como introducción voy a iniciar hablando sobre la extinción de las obligaciones y qué es el pago de intereses y la obligación que tiene el deudor con la cosa debida. Finalizando con los tres efectos del pago por consignación. Iniciando con mi exposición, voy a hablar un poco sobre la clasificación de los modos de extinguir las obligaciones. Y en general pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista, como primero, atendiendo a que si la obligación es satisfecha en el cumplimiento de la prestación debida, como el pago o en forma análoga o equivalente como la dación en pago, la novación, la compensación. Pero como un punto muy importante es que la extinción de las obligaciones tiene que estar de acuerdo al contrato, o sea que en el contrato tiene que estar especificado la obligación que se contrajo y en qué momento esta puede llegar a extinguirse. Tenemos como lo que es el punto número 2, que es atendiendo a la nulidad que reportan, como lo que reportan las nulidades de pago, ¿verdad? Tenemos nulidades de dotación, tenemos la del pago, que en este caso es el pago en efectivo, ¿verdad? Porque es el depósito de lo que se debe, el pago de la deuda que se contrajo. Se tiene por extinguidas las obligaciones aunque no reportan utilidades alguna para el acreedor como resulta de la remisión de la deuda, la imposibilidad de cumplir con la obligación y la prescripción, o sea, cuando prescriben las deudas. Tenemos el punto número 3, que es atendiendo a que se extinguen directamente la obligación o por la vía consecuencial. Entre las primeras tenemos, por ejemplo, la prescripción, el pago, entre otros que la ley menciona. Específicamente tenemos aquí lo que es el artículo 1438, en donde nos dice que toda obligación puede extinguirse por una convención, o sea, una convención, un acuerdo entre las partes, o sea, que las partes tienen que estar de acuerdo con el acuerdo que se va a llegar, ¿verdad? Como es la extinción de la obligación. Pero tienen que ser las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en dar por cumplida, o sea, se da por cumplida lo que es la obligación. Al darse por cumplida la obligación, se extingue. Y tenemos como primero que dice que la solución o pago efectivo. En este caso tenemos el pago en efectivo, el pago efectivo como lo que es el pago por consignación. También, ¿qué es el pago de intereses? En este punto nos remitimos a lo que es el artículo 1465, en donde nos dice que si se debe capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente se impute al capital si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen datos pagados. O sea, los intereses, ¿qué son los intereses en sí? Los intereses son aquellos que nosotros contraemos. Por ejemplo, cuando hacemos un préstamo en X banco, nosotros hacemos un préstamo de tal cantidad. Entonces, al transcurrir el tiempo, van incrementando los intereses, o sea, la prestación de ese préstamo que yo he hecho. Y al terminar de pagar esa prestación, hasta ahí nomás cesan los intereses, pero hay que pagar los que nosotros ya contraímos anteriormente. También tenemos la obligación que tiene el deudor con la cosa debida. Esto lo encontramos en el artículo 1419 y nos dice que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa, o sea, de dar, o sea, la obligación. Yo tengo la obligación de cuidar la cosa que voy a entregar, o sea, la obligación de cuidarla, siendo esta
una especie o cuerpo cierto. Cuando se trata de esto, de una especie o cuerpo cierto, la cosa hay que cuidarla para la entrega, porque esta es una obligación de dar, hacer y no hacer. O sea, de dar la cosa que se obligó, la cosa que se compró. También de hacer el cuidado necesario para ella, porque si lleva un daño o algo por el estilo, tiene el deudor pagar los perjuicios al acreedor para que éste no se constituya en mora. Esto es lo que es la obligación que tiene el deudor con la cosa debida, o sea, de cuidarla, de protegerla hasta el momento de la entrega, porque tiene que entregarse en buen estado según la obligación que se contrajo. Tenemos los efectos del pago por consignación, que en estos son 3 efectos que nos ocupan. Tenemos como primer efecto la extinción de la obligación. Ya el artículo 1475 nos dice que el efecto de la consignación válida es la extinción de la obligación. Aquí tenemos la extinción de la obligación. ¿En qué sentido? Que, como por ejemplo, yo hice un arrendamiento de un vehículo y a transcurrir el tiempo yo quiero pagar esa deuda. Llegando o no llegando el tiempo del pago, el acreedor tiene la facultad de aceptar o no lo que es el pago. Pero si quiere o no aceptar el pago y se hace el pago con o sin su consentimiento, el pago tiene el mismo efecto. O sea, del pago efectivo, ¿verdad? Pero no quiere decir que al pagar la obligación, hasta ahí nomás queda extinguida lo que son los intereses. Los intereses llegan hasta ahí, pero yo tengo que pagar los intereses que yo ya contraje con la persona. También tenemos hacer cesar en consecuencia los intereses. O sea que los intereses hay que pagarlos. Hasta ahí nomás cesan, pero hay que pagar los intereses que yo ya contraje. Como es, el arrendamiento del vehículo, yo ya lo pagué. Pero no quiere decir que yo pagándolo el precio del vehículo no voy a pagar los intereses que ya yo contraje. Hay que pagarlos. También tenemos eximir de peligro de la cosa al deudor. O sea que yo tengo el derecho de exigirle al deudor que me dé la cosa. O sea que si yo dejé una cosa como por ejemplo, te voy a dejar esto, y cuando yo pague me la regresas, o sea que tiene que regresarme esta cosa, pero como en este caso he puesto un ejemplo de arrendamiento de un vehículo, yo le obligo al acreedor que me dé el derecho de que ese vehículo ya sea mío definitivamente. Bueno, licenciado, sería mi exposición. Como conclusión, tenemos que el pago por consignación se dan 3 efectos específicos, que es la extinción de la obligación, hacer cesar en consecuencia los intereses, examinar del peligro de la cosa al deudor. 1, con el pago, o sea que se extingue la obligación con el pago. Y 2, se extinguen los intereses, pero no quiere decir que no se tienen que pagar los que ya se han adquirido. Y el otro, reclamar el derecho de dicha obligación. Gracias, licenciado. Esto es todo. Bendiciones.